Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión nos encontramos con un nuevo capítulo de Sasuke en DXD. Lo sé, me tardé 18 días en traer un nuevo capítulo. Y lo peor es que no iniciamos saga. Pero vamos a explicar un poquito. ¿Qué es este capítulo? Es un capítulo extra que literalmente va después del final del arco que acabó en el anterior capítulo. Es un capítulo extra que llevé escribiendo un poco más de una semana, la verdad, principalmente para la narración y lo que es el tema de lore, para no desbalancear las cosas y planear las cosas como son. Aunque bueno, también hay que decir que este capítulo no estaba planeado, pero fue agregado de último momento porque yo ya tenía planeado iniciar de golpe con la saga número 2. De hecho, el capítulo que vendría después de este, que ya es el inicio de la saga número 2, que se llama Pilares del Futuro, está literalmente al 85% completo. Así que la otra semana, probablemente el lunes o el martes, lo más probable es que el martes tengan un nuevo capítulo. No van a esperar mucho para el siguiente capítulo, que es el inicio del arco, ya que ese es el que estaba escribiendo, y tuve que escribirlo pues porque salió a último minuto y consideré que era buena idea pues traerlo. Y es por eso que en este capítulo van a escuchar lo que es el capítulo extra. Así que no me maten, bande. Solo fueron 18 días, solo 18 días que tuvieron que esperar. Así que un like, porque pues me lo merezco, ¿vale? Y porque tuve que usar mucho de mi tiempo disponible, porque ya la otra semana, de hecho, que es lo culero, este lunes empiezo con exámenes en la universidad. Y es lo más culero. De hecho, también por eso no he estado tan activo en el canal, porque las tareas, proyectos, exposiciones que tuve que hacer en las últimas 2 semanas sí me consumieron bastante tiempo. Y pues son cosas de la universidad, pero ya ni pedo. Pero bueno, simplemente quería decir esas cosas aquí, y espero que dejen un like, un comentario y su reseña del capítulo, que saben que siempre me encanta leerlo y son la razón por las que sigo escribiendo esta historia y no me desanimo. Y otras cosas, subí en la semana lo que fue un nuevo comienzo, una nueva familia. Ese fue un fic escrito por mí hace 2 años, al igual que lo que es el fic de High School DxD, que es el regreso del Sekiryu-dai. Esos fics fueron escritos por mí hace 2 años y pues no los terminé, los dejé en el capítulo 6 ambos. Y pues para que vean que Sasuke en DxD es un fic que estoy dándolo todo. Ya vamos al capítulo número 16.5 y tengo planeado terminarlo. Este fic se termina porque se termina, o me muero o no lo termino. La verdad, me muero y eso no se termina. Pero si seguimos aquí todo bien, todos felices, ese fic se va a terminar. Así que bueno, antes de que los perros sigan molestando, vamos a comenzar una vez con el capítulo de hoy, que sé que muchas personas esperan y tanto. Pero bueno, comencemos ahora. Caminos del Mañana. Arco primero. Capítulo 16.5. Este capítulo se sitúa varios días después de que Sasuke hubiera abandonado el inframundo, por lo que los temas que no se tocaron en el anterior capítulo se explicarán aquí y se enriquecerá el lore y la futura historia por venir. Es un capítulo extra. Antes de iniciar con la segunda saga de mi historia, dicho eso, comenzamos. Inframundo, Castillo Gremory, muchos años atrás. Lo lamento, Rias, pero el consejo decidió que te unirías en matrimonio con Riser Phoenix. Pero Okasama, yo no deseo casarme con alguien como él. Ella sabía que su madre no tenía la culpa de nada. El inframundo tuvo un cambio de líderes, pero a pesar de eso las leyes en su mayoría seguían siendo hechas por los demonios de hace milenios. Se sentía devastada, su corazón dolía tanto, el solo pensar que tendría que unirse en matrimonio con un demonio tan prepotente como lo era el tercer hijo de los Phoenix le daba náuseas. Rías. Con voz autoritaria, su madre intentó calmar los reclamos de su hija. Por favor, entiende, esto será en unos años, tendrás tiempo antes de que esto suceda. Pero pasará. Sin importar cuánto tiempo tenga antes que pase, llegará el día que tenga que volverme su esposa. En sus radiantes ojos color zafiro, las lágrimas estaban dando acto de presencia. Yo no quiero algo así. Corrió hacia la salida. Usó el círculo mágico que poseía para regresar al mundo humano y simplemente desapareció. Casarse. El sueño de toda mujer es unir su vida junto al hombre que robó su corazón, ese bello momento en donde sus vidas queden oficialmente unidas entre ellas, el momento que anhelaba desde niña, ahora se asemejaba mucho al verdadero infierno. El hombre que habían escogido como su prometido, era el prototipo perfecto de un demonio joven y rebelde, que pertenecía a uno de los clanes más fuertes e influyentes del inframundo. El nombre de su prometido es Riser Phoenix. Ese hombre es el tercer hijo del prestigioso clan Phoenix, un clan demoníaco que se diferenciaba de los demás, por tener la capacidad de regenerarse de cualquier herida como la mística ave Fénix. No quería casarse. El solo hecho de pensar que ese hombre tocara su cuerpo la hacía sentirse sucia y le provocaba náuseas. Lo odiaba. Lo aborrecía con toda su alma. Quizás era cierto lo que decían los miembros de la iglesia. Ella era un demonio y ellos son considerados seres oscuros. Quizás un demonio no podía aspirar al verdadero amor.
Sin poder aguantar más, Rías estalló en llanto, no le importó que la lluvia bañara su cuerpo, en ese momento solo quería llorar y sentirse libre. Desahogar su pena y el dolor que poseía. ¿Cómo quería que alguien viniera en su ayuda? ¿Que una persona le brindara la mano? Vivir un sueño así, sonaba muy irreal, pero ella deseaba con todas sus fuerzas que ocurriera. Miró al cielo deseando solo una cosa, pidiéndole al destino un pequeño deseo. Ayúdenme, ella no esperaba ninguna respuesta y mucho menos que alguien viniera a ayudarle. Pero por los dioses, ella deseaba con todas sus fuerzas que alguien escuchara su llamado. Lamentablemente para ella, tal deseo nunca sería concedido y en los próximos años por venir, aquel sentimiento se iría expandiendo, fusionándose con su egoísmo, lo que inevitablemente llevaría a la situación en la que ahora se encontraba. Inframundo. Durante varios días, Rías estuvo nerviosa por la plática que tendría que tener con su padre. Había pasado más de una semana desde que su matrimonio se había cancelado y estuvo ansiosa porque su padre la mandara a llamar. Su padre, siendo el hombre ocupado que era, había estado fuera del castillo Gremori desde que su matrimonio se había cancelado según le habían explicado, y no había regresado hasta el día de hoy. Por lo que cuando fue llamada a encontrarse con su padre, ella esperó que él la abrazara y le preguntara cómo se encontraba. Sin embargo, ella nunca esperó encontrarse siendo mirada con una cara llena de desprecio, y siendo víctima de los gritos que siguieron después de que cerró la puerta. ¿Cómo demonios pudiste actuar de esa manera tan patética? Un enfurecido Lord Gremori gritó con ira poco contenida, mientras regañaba a su sucesora. Padre, yo. Silencio. Ordenando con severidad, Lord Gremori mandó una dura bofetada a la mejilla de Rías y la hizo caer en el suelo de golpe. Ahórrate tus malditas excusas, Rías. Estoy al tanto de los motivos que te llevaron a manchar el honor de nuestra casa y no estoy tolerando tu inmadurez. Caminando hacia la parte posterior de la habitación, Lord Gremori tomó un bastón de la pared y lo empezó a girar con velocidad mientras el poder de la destrucción lo empezaba a recorrer. No quería tener que hacer esto, dado que eres mi única hija que aún puede portar el nombre de la familia Gremori. Sin embargo, viendo los últimos acontecimientos y tu carente inmadurez a la hora de solucionar un problema, no puedo permitir que sigas manchando nuestro hogar. Girando el bastón con más velocidad, Lord Gremori lo cargó con energía y con un simple movimiento de manos. Un rayo de luz blanco fue lanzado hacia Rías y ésta empezó a gritar de dolor. Mientras en su pecho un punto negro empezaba a ser visible, como si algo tratase de materializarse, mientras a su vez, su poder de la destrucción salía a flote por su cuerpo, mientras era absorbido por la extraña luz que emergía del bastón. Hasta que no aprendas a comportarte como una auténtica heredera y logres obtener un poco de sabiduría. Tú no eres digna de ser la heredera de la casa Gremori. Tú no eres digna de tener una nobleza. No mereces llevar el nombre Gremori en tu nombre, y hasta que yo diga lo contrario, yo Lord Gremori, te despojo de tu título nobiliario, y te sentencio a pasar los últimos años de tu educación en el inframundo. Terminando sus palabras, Lord Gremori detuvo el suministro de energía en el bastón, y el rayo que había estado conectado con el cuerpo de la ahora ex heredera Gremori se detuvo, revelando 5 piezas de ajedrez dentro del cristal del centro. He terminado con tu castigo. Te he quitado tus piezas de nobleza, incluida la tuya como rey. Así que mis negocios en este lugar han terminado. Dando una mirada disgustada, Lord Gremori empezó a salir por la puerta de la habitación ignorando por completo las lágrimas y el dolor que podía ver en los ojos de su hija. Oh, es verdad. También tienes prohibido ir al mundo humano, al menos hasta que hayas terminado tu educación en el inframundo. Por lo que si te sorprendo intentando ir allí incluso cuando mis órdenes ya fueron dadas, estaré enviándote a una celda del reformatorio para demonios incorregibles. ¿Está claro mi punto? Lord Gremori cuestionó con fastidio y Rías solo pudo asentir en confirmación, mientras su padre simplemente abandonaba su recámara sin molestarse en darle una última mirada. ¿Por qué me pasa esto a mí? Rías se preguntó para sí misma, mientras las lágrimas y la impotencia se empezaban a acumular en su rostro. No podía comprender por qué todas estas cosas le estaban pasando y en su frágil y estúpida mente. Ella no podía darse cuenta de los errores que había cometido desde que su ceremonia había comenzado. Ella era alguien inmadura que vivía en una fantasía, y hasta que su mente no pudiera aceptar que ella se había equivocado, su destino lentamente estaría cayendo cada vez más lejos de la alegría inocente que alguna vez ella quiso tener. Porque incluso en su situación, lo único que podía hacer era culpar a otros por sus errores. Y en esos pensamientos los nombres de 3 personas resonaban con fuerza. Yodo Issei, Sona Citri y Sasuke Uchiha. Esos eran los nombres en los que ella infundía la culpa de su situación actual, y mientras el dolor siguiera creciendo mientras su torpe e inútilmente asimilaba su futuro, la rabia y el rencor hacia estas 3 personas, seguiría creciendo hasta el punto en donde un día en un futuro lejano, explotaría y el infierno carmesí que ella creía que controlaba se desataría sobre esos 3.
En una habitación desconocida, un círculo mágico de transporte empezó a aparecer en el lugar, mientras de él una figura de brillante cabello rojo emergía luciendo una mirada sin emoción. ¿Te hice esperar mucho, Riser? El recién llegado preguntó con un leve toque de disculpa, hacia el rubio sentado en una mesa enfrente de él. No lo hiciste, pero nuevamente me pregunto, ¿por qué me has hecho venir hasta este lugar? Digo, tus asuntos con mi familia debieron haberse acabado. Desde el momento en que tu querido hijo arregló la situación, para romper el compromiso que tú y Benelana firmaron tantos años atrás. Acusando con una mirada mordaz, Riser observó con cuidado la apariencia de Lord Gremory, esperando encontrar algún indicio del por qué el patriarca Gremory lo había citado con tanto secreto. No tienes que estar en guardia. Siempre he sido un hombre leal y de honor, por lo que no debes temer que tenga dobles intenciones al invitarte a este lugar. Levantando una ceja, Riser lo miró con una mirada incrédula en su rostro mientras comenzaba a hablar. ¿Quieres que me crea que la aparición de ese ángel no fue planeada? Riser señaló, mientras su molestia podía ser notada con facilidad. Riser, yo no sé de lo que tú estás. No lo digas. Riser interrumpió las palabras del patriarca Gremory y siguió despotricando sus pensamientos. No quiero escuchar nada de tu boca hasta que entiendas mi punto. Pasando una mano por su pelo, Riser suspiró en preparación para soltar toda la mierda que había estado pensando después de su despertar. No me importa si te ofendo, pero considero que es un maldito teatro lo que se realizó hace unos días en mi compromiso. Digo, incluso después de que un maldito ángel haya podido ingresar en nuestro mundo, sin que ninguna barrera existente en el inframundo haya podido detenerlo, parece no importarle a nadie. Han pasado días y los Maous no han dicho ni una palabra sobre ello. Lo único de lo que todo el mundo está hablando ahora, es de la derrota que sufrí a manos del ángel y del compromiso roto entre nuestras casas. Algo sin importancia si nos ponemos a pensar en la seguridad del maldito inframundo. Tomando con su mano una botella de vino de su lado derecho. Riser la bebió y siguió expresando sus emociones. Podré ser joven y no tener tantos años de experiencia como ustedes. Pero incluso yo puedo ver todo lo que está mal en este momento. Nadie le toma la suficiente importancia a este suceso reciente, y a nadie parece importarle que el Lucifer actual se pasó por los huevos la autoridad democrática que los líderes de los 72 pilares poseen sobre sus asuntos internos. ¡Ah, demonios! ¿Cómo quería soltar esta mierda, aunque eso significara que podría ir preso por traición al inframundo al insinuar una revolución? Terminando su punto, Riser se pasó sus manos por su cabeza y se recostó hacia atrás mientras sus ojos vagaban hacia el techo de la habitación. Como sea, no me importa ir preso en este momento. Mi muerte a manos de ese ángel me hizo pensar más de lo que debería y decidí que lo mejor para mí es permanecer en silencio y alejado de los asuntos políticos a partir de ahora. Así que, honorable patriarca Gremory, puede ir y decirle a su hijo que el heredero de la casa Fenex es un traidor y revolucionario que habla mal del gobierno del inframundo, para que puedan ir y apartarme una celda en la prisión del infierno. Terminando su alegato, Riser reacomodó su postura y miró directamente al patriarca Gremory. Él esperaba ver una mueca de disgusto en su rostro después de todo lo que había dicho. Pero para su absoluta confusión, él no estaba mostrando tal expresión y en su lugar se encontraba una suave sonrisa. Una sonrisa que solo había visto pocas veces durante su niñez y fue cuando su padre lo miraba con orgullo. ¿Por qué está sonriendo? Sin darse cuenta, él preguntó en voz alta y el patriarca Gremory tomó esa oportunidad para adentrarse en la conversación. Estoy sonriendo porque eres el tipo de hombre que esperé que fueras. Dando un paso hacia adelante, el patriarca se sentó en la mesa y miró directamente hacia los ojos del rubio. Puedes ser joven y no tener mucha experiencia en la vida, pero incluso con tus años puedes ver algo que pocos demonios observan en la sociedad actual. Es por eso que te sonrío con alegría, ya que lo que estoy a punto de proponerte será algo de lo que no me voy a arrepentir. Estirando su mano hacia él enfrente, el patriarca Gremory colocó varias piezas de ajedrez sobre la mesa. Estas son las piezas de control de Rias. Como sabes, cuando una pieza es introducida en un demonio para unirlo a una nobleza, estas nunca podrán ser retiradas hasta el día de su muerte. Sin embargo, lo que pocos de ustedes saben es que dichas piezas tienen una copia, las cuales están infundidas en la pieza del rey de la nobleza. Estas copias son fusionadas con la pieza del rey para que así éste pueda tener el control de su nobleza. Es así como ustedes pueden saber la localización de sus súbditos, y pueden sentir su conexión con ellos incluso si están a una gran distancia. Terminando de explicar, Lord Gremory esperó pacientemente la reacción de Riser. Sin embargo, mientras los minutos pasaban y el joven demonio no daba señales de tomar la palabra, el hombre mayor decidió preguntar por cuenta propia. ¿No tienes nada que decir? ¿Ninguna pregunta que hacerme al estar ofreciendo directamente las piezas de mi hija? Con la pregunta lanzada directamente, Riser finalmente dio señales de moverse y se encontró suspirando, mientras se aseguraba de mirar directamente al patriarca Gremory. Ciertamente tengo muchas dudas, otras más importantes que otras. Pero ciertamente lo que más me intriga en este momento es saber por qué razón me estás dando estas piezas.
Cuando sabes perfectamente que mi nobleza está completa. Devolviendo la pregunta, Riser observó la reacción del patriarca Gremory y cuando este simplemente sonrió tranquilamente, él supo que sus sospechas no habían sido en vano. Inteligente y astuto, cualidades excelentes para un miembro de nuestra coalición. ¿No lo crees, Falbion? Lord Gremory cuestionó al aire y antes de que Riser pudiera preguntar. La figura de una mujer muy conocida para Riser apareció detrás del patriarca Gremory luciendo una sonrisa divertida, la cual envió escalofríos por su espalda. Mao Falbion, ¿qué está haciendo aquí? Riser cuestionó, miedo evidente en su tono de voz. Asuntos importantes que te involucran a ti directamente. Sin embargo, no es nada de lo que debas temer. De hecho, hasta podría decir que te interesa. Compartiendo sus pensamientos, Falbion se sentó en una de las sillas de la mesa y se estiró levemente. Mientras observaba de reojo la figura inquieta de Riser. Como dije antes, no tienes que estar tan nervioso, he venido aquí por negocios y estos te involucran a ti. Creando una pequeña tarjeta en su mano, Falbion la puso sobre el centro de la mesa y sonrió tranquilamente. He venido a ofrecerte ser parte de nuestro movimiento, por recomendación de Lord Gremory. La Mao declaró con tranquilidad, y los ojos de Riser se abrieron con confusión. ¿Organización dices? ¿Es acaso un grupo especial del gobierno? Riser cuestionó con clara duda en su tono de voz, lo que provocó que la Mao se riera levemente. De hecho, podría decir que es todo lo contrario. Verás, este grupo se creó con el único objetivo de dar un golpe de estado al gobierno dictatorio que el Lucifer actual tiene sobre el inframundo. Así que técnicamente somos una amenaza. Falbion declaró con sencillez, mientras escuchaba con diversión como Riser tragaba duro ante la nueva información. ¿Tú? ¿Estás hablando en serio? El rubio pregunta incrédulo, no creyendo ni por un momento las palabras de la Mao. Más en serio de lo que alguna vez pude estar hablando. Sé que puedes tener dudas ante mis palabras, ya que soy una de las gobernantes del inframundo. Pero tú ya te has dado cuenta de todo lo que está mal en nuestro gobierno. Sirchez ha enloquecido con su poder y no le importa la democracia que todos los pilares tienen en el inframundo. El caso más reciente y prueba de mis palabras es lo que sucedió en tu compromiso. Él actuó basándose en sus deseos y obligó a todos los demonios allí presentes a estar de acuerdo con sus palabras. Algo que claramente demuestra que no es imparcial en sus asuntos incluso cuando ya no pertenece a ningún clan demoníaco. Además, no es solo ese problema lo que llevó a la fundación de este grupo, sino su aparente desinterés por la seguridad del inframundo. Tú ya lo expusiste antes, pero nadie está tomando medidas para averiguar cómo es que ese ángel entró en nuestros dominios. Nadie además de mí y Serafall lo sabe, pero el caso fue ignorado y enviado al fondo por Ajuka y Sirchez, todo con el fin de ahorrarse trabajo y poder concentrarse en su absurdo entrenamiento, por una estúpida venganza por un hombre que está muerto. Falbion declaró con molestia, y Riser se encontró analizando sus palabras. Aquí estaba ella, una de las 4 líderes del inframundo. Invitándolo a unirse a una organización destinada a quitar del poder a 2 de los Maos más fuertes. Si fuera cualquier otro día probablemente habría declinado. Demonios, incluso ahora se habría ido a la mierda si no estuviera tan borracho. Sin embargo, sabía perfectamente que ahora que la invitación había sido lanzada por una de las entidades más fuertes del inframundo, el negarse significaría su muerte. Por lo que claramente rehusarse no era una opción. Riser no pudo terminar sus palabras, porque el dedo de la Mao Falbion se postró en sus labios, silenciándolo al momento. Aún no quiero que me des tu respuesta. Te dejaré pensarlo e incluso si te niegas, no tendrá ninguna repercusión en tu vida. Será como si nunca antes te hubiera ofrecido nada. Terminando sus palabras, Falbion se levantó de la silla y empezó a dirigirse hacia la oscuridad, su poder empezando a envolverla mientras desaparecía gradualmente. Gremory-san, tengo que retirarme, mi maestra me está llamando. Compartiendo sus últimas palabras, Falbion desapareció del lugar dejando con más preguntas al heredero Fennex. ¿Acaso ella dijo maestra? Él cuestionó y Lord Gremory negó con su cabeza. Son cosas con las que no debes preocuparte, te enterarás gradualmente si decides unirte a nuestra causa. Terminando de hablar, Lord Gremory señaló hacia las piezas que aún seguían en el centro de la mesa. Originalmente el plan era solo invitarte a formar parte de nuestro grupo, pero decidí añadir algo extra. Podrías considerarlo como una forma de pedir perdón por todo lo que pasó debido a las acciones de mis estúpidos hijos. Guardando silencio ante las palabras dichas por el demonio mayor, Riser estiró su mano y tomó las 4 piezas del centro de la mesa. Ciertamente no esperaba este regalo, pero aunque quisiera aceptarlo, no hay lugar en mi nobleza para los pequeños juguetes de tu hija. Sé que es permitido tener hasta 2 juegos de nobleza por ser un demonio de clase alta, pero yo no estoy interesado en tener más súbditos. Con las mujeres que tengo es suficiente y no quisiera tener que lidiar con piezas problemáticas. Riser expresó sus sentimientos y el patriarca Gremory aceptó sus palabras. Entiendo tu punto, pero mi regalo no se retirará, hay muchas cosas que puedes hacer con esas piezas, solo debes tomar una decisión y saber en qué podrías invertirlo. Lord Gremory declaró, mientras se levantaba de la mesa y empezaba a alejarse hacia un rincón.
¿No me vas a intentar convencer de que aceptar la propuesta de Falbion es la mejor opción? Riser cuestionó y Lord Gremory simplemente negó con su cabeza. La decisión es tuya. Creo firmemente en que sabrás tomar una buena decisión. Tú eres diferente a Rias y lo demostraste a la hora de manejar la situación con el Sekiryu-Tei y ese ángel. Tienes lo que se necesita para ser un líder capaz y aunque aún te falta madurez a la hora de controlar tus emociones. Creo firmemente en que sabrás elegir el camino correcto. Empezando a preparar el círculo mágico, Lord Gremory estaba por irse antes de que fuera detenido por la voz de Riser. Quiero hacer una última pregunta antes de que te vayas. Curioso por lo que el joven heredero de la casa Fenix tenía que decir, Lord Gremory canceló la magia de teletransporte y le indicó que lanzara su pregunta. Durante el compromiso, ¿cómo fue posible que el Sekiryu-Tei llegara al inframundo? Esta pregunta me ha estado molestando desde hace días y mientras que la forma en la que entró el ángel es desconocida, siento que la forma por la que llegó el Sekiryu-Tei es muy bien conocida por los líderes del inframundo. Así que si lo sabes ¿podrías responder? Riser cuestionó, su duda fielmente presente en su tono de voz. No esperaba que me preguntaras eso, pero te lo diré como muestra de mi buena fe. Aclarándose la garganta, el hombre mayor se preparó para responder a la pregunta. Fue la heredera Citri. No sé qué clase de relación tengan ella y el Sekiryu-Tei, pero fue gracias a su círculo de teletransporte personal que el Sekiryu-Tei pudo pasar. Esto fue compartido con nosotros durante la reunión después del compromiso. ¿Está todo claro ahora? Asintiendo con la cabeza ante la pregunta lanzada por Lord Gremory, Riser aceptó su respuesta y agradeció su sinceridad. Me retiro, nos veremos después. Sin más que decir en el lugar, el patriarca Gremory desapareció de la habitación, dejando a Riser con sus propios pensamientos. De todas las posibilidades que Riser había previsto para la llegada del Sekiryu-Tei, la ayuda de la heredera Citri jamás había estado en su mente. Pero nuevamente, miles de posibilidades surgieron en el momento en que esa información se hizo presente en su cerebro. La decisión es tuya. Creo firmemente en que sabrás tomar una buena decisión. Repentinamente y sin que él lo hubiera esperado, las palabras que Lord Gremory había dicho momentos atrás se reprodujeron en su mente, y la sensación de 4 piezas en su mano derecha se hicieron notar. Mientras una idea empezaba a brillar en su cabeza. Antes, no había sabido cómo poder hacer lo que tenía en mente después de conocer al Sekiryu-Tei. Pero ahora que sabía que Sona había tenido algo que ver, su respuesta finalmente estuvo frente a él. Ciudad de Kuyo. Por última vez Nee-sama. No puedes estar en la ciudad de Kuyo por mucho tiempo. Tienes trabajo que hacer y tú. Sona no pudo seguir hablando, ya que la llamada en el teléfono repentinamente se cortó, y Sona se encontró masajeando su sien con cansancio. Los últimos días habían sido un dolor de cabeza, con la repentina presencia de su hermana en la ciudad de Kuyo. Por algún motivo que ella desconocía, su hermana había aparecido hace una semana, y desde ese entonces no había querido regresar al inframundo por alguna actividad que ella aún no podía descubrir. Quejándose por lo bajo, Sona se estiró en su silla, y se acomodó los lentes mientras sus pensamientos vagaban hacia cierto castaño. No lo había visto desde que había regresado del inframundo y eso le estaba preocupando. Issei era un buen amigo y aunque no quisiera admitirlo, lentamente estaba empezando a desarrollar sentimientos románticos hacia el chico. Un hecho que había tratado de ignorar debido a que ella había decidido no involucrarlo en su mundo. Sin embargo, después de lo que había hecho en el inframundo, no pensaba que la tranquilidad que Issei quería la fuera a conseguir en un largo tiempo. Suspirando con cansancio, Sona volvió a enviar sus pensamientos al fondo de su mente. Su propia codicia estaba empezando a emerger desde el fondo de su ser, y no quería ser consumida por sus instintos demoníacos. Ahora mismo tenía trabajo pendiente como la presidenta y otros asuntos que atender debido a su hermana. Dando un último estiramiento antes de volver a trabajar en sus informes, Sona estaba lista para retomar sus tareas. Sin embargo, un círculo mágico de transporte empezó a emerger en su oficina y Sona se levantó de inmediato, su poder mágico cada vez más cerca de sus manos, preparada para cualquier hostilidad que pudiera provenir del próximo en llegar. ¿Tan nerviosa de mi llegada? ¿Qué cosas tan horribles te ha dicho Rias-chan? El recién llegado se lamentó con diversión, mientras la figura de Riser Fenix emergía del círculo mágico. ¿A qué has venido a mi oficina, Riser? Tú y yo no tenemos ningún asunto pendiente y si vienes por algo relacionado por Rias, debes saber que ella dejó muy en claro que ya no somos amigas. Sona declaró con frialdad, mientras su energía demoníaca se empezaba a elevar. Levantando sus manos en rendición, Riser se acercó a una silla de la habitación y se sentó, su mirada juguetona reemplazada por una mirada neutral. No he venido a pelear, simplemente quiero hablar contigo de algo. Riser declaró con sinceridad y Sona pudo notar que decía la verdad. Bien. Bajando su guardia levemente, Sona se sentó en su silla y miró directamente hacia Riser. Su mirada analítica nunca dejando su expresión estoica. Habla, ¿qué es lo que quieres de mí? Sona cuestionó provocando que Riser sonriera levemente. Inteligente como siempre Sona, muy diferente a como es Rias. Riser comentó sutilmente y Sona rodó los ojos con exasperación.
Si viniste aquí para hablar de Ria será mejor que... ¿Cuál es tu relación con el Sekiryutei? Riser preguntó con curiosidad interrumpiendo deliberadamente a Sona. ¿Mi relación con Issei? Sona devolvió la pregunta y Riser simplemente asintió en confirmación. Me han informado que tú ayudaste al Sekiryutei a llegar al inframundo con nada más y nada menos que tu círculo personal de nobleza. Como sabrás, este círculo únicamente puede ser utilizado por personas cercanas a ti como pueden ser tu familia y súbditos. Debido a las restricciones que este posee, el cual no permite que nadie fuera de tu círculo íntimo pueda usarlo por motivos de seguridad. Y aún así, Yodo Issei pudo cruzar al inframundo usando tu sello, así que mi pregunta es: ¿qué son ustedes dos? Riser cuestionó nuevamente y Sona esta vez se puso nerviosa. Yo y Issei solo somos amigos. Sona respondió tratando de parecer indiferente ante la pregunta lanzada por Riser. Sin embargo, este pudo notar de inmediato el cambio en la morena y sin dudar un solo momento, expresó sus pensamientos. ¿Él te gusta, correcto? Riser acusó y las mejillas de Sona se enrojecieron levemente. Lo sabía. Algo había en toda esta situación y no estuve equivocado. ¿Cuándo comenzó esto? ¿Ya se besaron? Riser empezó a preguntar más intensamente y Sona se encontró extrañamente recordando el pasado. Un tiempo en el que ella y Rias habían sido amigas de un joven Riser, antes de que sus instintos demoníacos lo alcanzaran y entrara en la pubertad. ¿Qué pretendes ganar con esto? No queriendo sumergirse en recuerdos sin sentido, Sona cortó de inmediato el ambiente tan familiar y Riser se detuvo al momento. Antes había conocido a Sona, y entendía muy bien cuando la chica quería llegar a un punto en específico y este era uno de ellos. Quiero hacer un trato. Riser dijo, su voz más seria de lo que alguna vez Sona lo había escuchado. ¿Qué trato quieres hacer y qué tiene que ver eso con Issei? Ella cuestionó, su ceja levantada mientras esperaba la respuesta del Fénix. Tiene que ver todo. Principalmente por la clase de persona que es. Guardando silencio, Riser metió su mano a sus bolsillos y sacó varias piezas de ajedrez y las colocó sobre el escritorio de Sona, provocando que ésta se confundiera al ver la Evil piece. Estas son las piezas de Rías que corresponde a Koneko, Akino, Kiba y Gasper. Fueron entregadas a mí por el patriarca Gremory como un regalo, ciertamente no sé los detalles detrás del castigo que le impuso a Rías, pero una consecuencia fue que la nobleza se le fue retirada y sus piezas se me fueron ofrecidas. Como imaginarás, yo las rechacé y en su lugar te las he traído a ti para hacer un trato justo. Riser declaró, su mirada seria evaluando la reacción de Sona ante sus palabras. ¿Cuál es el trato que quieres hacer conmigo? La morena preguntó, su intriga y sospecha llenando sus palabras. Es algo sencillo en realidad, algo con lo que estarás dispuesta a ayudar. Guardando silencio nuevamente, Riser se pasó una mano por el pelo, y cuando terminó finalmente lo soltó. Quiero que protejas al Sekiryutei, no dejes que nada rompa su amabilidad. Porque si mi presentimiento está en lo correcto y esa amabilidad y bondad se rompe, estaremos en peligro. Estaremos presenciando la venida del purgatorio carmesí y la dominación del dragón celestial volverá a correr por el mundo. Soltando sus palabras, Riser terminó de decir, y Sona se quedó en silencio. Las palabras de Riser resonando por su mente mientras la duda inundaba sus sentidos. ¿Por qué te preocupas por Issei? No. Más que eso. Porque piensas que Issei podría ser un peligro. Sona cuestionó con interés, y Riser simplemente suspiró cansado. Durante nuestro combate, Issei me mostró fuerza, me mostró determinación, y mostró los principios del poder desmesurado que todos los portadores de dragones celestiales llegan a tener. Tal vez aún sea un polluelo aprendiendo a salir del huevo, pero tiene el potencial para ser una fuerza a tener en cuenta en un futuro próximo. Más que eso, ya se ha hecho de amigos poderosos como ya te habrás enterado de la existencia de ese ángel conocido como Sasuke. Riser señaló y Sona estuvo de acuerdo con él. Es por todo esto que estuve pensando en una manera de proteger a Smokoso, al menos hasta que su mente pueda terminar de madurar. Ya que aún sigue siendo alguien impulsivo incluso con su mente tan vasta como es. ¿Me entiendes? Riser cuestionó, y Sona asintió en confirmación. Es por eso que te propongo este trato. Te daré las piezas de Rías para que las unas a tu nobleza, y a cambio tú protegerás al Sekiryutei de cualquier amenaza que pueda dañar sus valores. ¿Estamos claros? Riser señaló su punto y Sona lo pensó por unos momentos. Podría aceptar estas piezas y su nobleza estaría un paso más cerca de estar completa. El único inconveniente sería Koneko, ya que ella era una pieza libre y tendría que hablar con ella para arreglar este asunto. Pero por todo lo demás las cosas irían bien. Dejándose llevar por este pensamiento, Sona estuvo a punto de aceptar la oferta antes de que fuera detenida por su propia consciencia. Ella había prometido cuidar a Issei y no involucrarlo en el mundo sobrenatural y aquí estaba ella, firmando un trato que lo involucraba a él directamente. ¿Acaso no estaba siendo un poco hipócrita? No pudo evitar decirse, mientras dudaba si estrechar la mano de Riser. Sabía que él no estaba mintiendo, pero algo en todo esto parecía extrañamente anormal. Riser nunca hubiera hecho esto en el pasado. Y aquí estaba comportándose una vez como aquel niño que conoció durante su niñez.
Tan confundido y curiosa como estaba, ella no pudo evitar mirarlo y preguntarle directamente el por qué estaba haciendo esto. Claro, ya había dado su punto, pero sentía que había algo más que él no había dicho en su declaración anterior. Siendo franca, ella nunca esperó que Riser respondiera a su pregunta. Pero para su sorpresa y absoluta conmoción, él lo hizo. Porque él me recuerda a mi antiguo yo. Y siendo honesto, no quiero que él se corrompa como lo hice yo. Riser declaró con sinceridad, y la respuesta tan sincera que él le dio, le hizo aceptar su mano. Tal vez estaba cometiendo un error al hacer esto tras las espaldas de Issei. Pero si con este trato podía protegerlo aún más, y alejarlo del mundo sobrenatural en el que ella había crecido. No le importaba que él la odiara por su decisión. Ella cumpliría su promesa y nunca dejaría que Issei se involucrara aún más de lo que ya lo había hecho. Porque tal y como Riser lo había dicho, cuando le dijo su verdadera razón. Ella no quería que Issei se corrompiera, mientras más se adentraba en el mundo tan cruel en el que ella había nacido. Por esa razón, ella haría esto. Ella lo protegería, y se aseguraría de que el cruel mundo en el que vivían, no lo pudiera alcanzar. Fin.